Bien, toca analizar en esta ocasión a la prescripción adquisitiva opositiva, llamada también por los romanos usucapión. Y su concepto es el siguiente: la prescripción es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley. De este concepto tenemos o derivan dos tipos de prescripción: la prescripción adquisitiva opositiva, que es la que vamos a analizar y que consiste en la forma de adquirir bienes o derechos por el mero transcurso del tiempo y con las condiciones establecidas en la ley, en este caso el Código Civil. Pero también tenemos la prescripción extintiva o negativa, que es la forma en que nos podemos liberar de obligaciones también por el mero transcurso del tiempo y con las condiciones establecidas en la ley. Por ejemplo, si ustedes firman un pagaré y ese pagaré se vence el 10 de octubre del 2017, entonces a partir de su vencimiento nos establece la ley que regula a este título de crédito, que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que la acción cambiaria directa contra el obligado principal prescribe a los 3 años que sigan al vencimiento del documento. Si venció el 10 de octubre del 2017, entonces a partir de ahí serán 3 años. Tiene ese tiempo el tenedor del documento para proceder al cobro, ya sea judicial o extrajudicial del mismo. Si no lo hace y demanda posteriormente, bueno, surge ya en favor de los obligados, que puede ser el obligado principal, del suscriptor o promitente, el derecho de que al contestar la demanda haga valer como excepción la prescripción, que ya operó en su favor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una forma de liberarnos de obligaciones por el transcurso del tiempo. Pero la que vamos a analizar en esta ocasión es la adquisitiva opositiva. Y hay que empezar por señalar que el mismo Código Civil, que regula esta figura, nos establece que pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas en la ley. Vamos a ver cuáles son las condiciones o requisitos de la prescripción. En primer lugar, la posesión, que vamos a hacer su análisis, y el transcurso del tiempo. Esas dos condiciones nos pide el Código Civil para que opere la prescripción. Pero entonces, ¿qué es la posesión? Bueno, la posesión es un estado de hecho. Hay que tomar en cuenta esta primera frase. Es un estado de hecho, no es un derecho, ¿sí? Es un estado de hecho que permite a una persona detentar, poseer materialmente una cosa de manera exclusiva para ejercitar sobre ella actos materiales de uso y goce como si fuera dueño. Ahí está la clave. Puede ser o no el dueño. Ya veremos que hay unas presunciones en favor del poseedor de que es el propietario, pero muchas veces no es así. Pero sin embargo sí realiza ciertos actos sobre el bien de uso y goce como si fuera dueño. Ahora bien, también el Código Civil señala que solo puede ser objeto de posesión las cosas y derechos susceptibles de apropiación. Eso ya lo pueden ver en algunos videos que están en este canal respecto de la clasificación de los bienes. La posesión, los romanos crearon los elementos de la posesión, por eso sus nombres latinos. ¿Cuáles son esos elementos de la posesión? Bueno, ustedes los están viendo en la pantalla con sus términos latinos. El corpus es el primer elemento, que es la tenencia material de la cosa. Necesitamos tener el bien para que sea objeto de posesión. Ese sería el primer elemento. Pero se requiere además un segundo elemento, el animus, que es un elemento psicológico. Es la intención de apropiarse de la cosa, de conducirse como propietario respecto del bien. Ahora bien, para distinguir que se tengan los dos elementos y por lo tanto la posesión, hay que identificar también lo que el Código de Procedimientos Civiles señala. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder, en calidad de arrendatario, usufructuario,
acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene la posesión originaria y el otro una posesión derivada. Hay que distinguir perfectamente esto porque solamente la posesión originaria es la que nos va a permitir prescribir. Acuérdense que estamos viendo la posesión para ver cuáles son los requisitos para poder prescribir a nuestro favor. Entonces, si ustedes conceden en virtud de un acto jurídico, regularmente a través de contratos, y son los propietarios o quienes se conducen como tal, y entregan a otro un bien que puede ser un inmueble, concediéndole entonces el derecho de retener temporalmente ese bien en su poder, pero en calidad, por ejemplo, de usufructuario. Ustedes ya saben que hay varios derechos reales, uno de ellos es el usufructo, que permite a una persona el usar y disfrutar de un bien ajeno. Entonces, ahí lógicamente que se le va a entregar la posesión, va a tener el corpus, ¿sí? La tenencia material de la cosa. Igual el arrendatario, donde se concede por virtud del arrendamiento el uso y goce temporal del bien al arrendatario, que debe de pagar por ello una renta. El acreedor pignoraticio, ¿cuál sería? Bueno, en el caso de los bienes muebles, cuando ustedes celebran un contrato, por ejemplo, de mutuo o de préstamo, y que además les piden que entreguen en garantía algo en prenda, se celebra, por lo tanto, un segundo contrato que es accesorio al principal, que es el de mutuo, el de préstamo, por ejemplo, de dinero, y en el contrato de prenda lo que ustedes van a entregar va a ser algún bien mueble que quede en garantía de que si no se paga en el contrato principal, si no se cubre la obligación, entonces se procede a la venta del bien dado en prenda, que puede ser un vehículo o cualquier otro bien mueble. Ese sería pues el acreedor pignoraticio, el que por virtud del contrato de prenda se tuvo que quedar con el bien que pertenece al deudor, por si no llega a pagar, pues queda en garantía el bien dado en prenda. Y el depositario, que a diferencia del arrendamiento, en el depósito nada más el depositante, que es el propietario, deja al depositario el bien sin que lo pueda usar. Por ejemplo, es otra diferencia con el comodatario, ¿verdad? Que también cabría en estos ejemplos. En el comodato, el comodatario se queda con el uso del bien, pero a diferencia del arrendamiento no tiene que pagar por ello nada, como el arrendatario sí tiene que pagar una renta, ¿sí? El comodato es un contrato gratuito en favor del comodatario que se le concede el uso temporal de un bien. En el caso del depósito no lo puede usar, nada más quedará depositado, lo deberá guardar, custodiar, pero no usarlo. Todos estos ejemplos son de posesión derivada. La posesión derivada nunca va a permitir que prescriban esos bienes. Por eso viene la clásica pregunta de ciertas personas cuando acuden con ustedes a asesorarse, que creen que pueden llegar a prescribir en su favor un bien que han estado rentando por muchos años. Eso no puede ser, porque de los dos elementos que veíamos de la posesión nos falta el animus, esa intención de apropiarse de la cosa y de conducirse como propietario respecto del bien. No puede tener este elemento, puesto que, por eso se le llama también derivada, deriva de un contrato, de un acto jurídico por el cual tienes ese bien, pero no te puedes conducir como propietario. ¿Sí? Acuérdense que el ánimos es un elemento psicológico. Entonces, la posesión derivada no sirve para prescribir, pero sí sirve porque tanto en los códigos de procedimientos civiles, para que puedas defender esa posesión, tanto uno como el otro, tanto el poseedor originario, que a veces es el propietario, o el que tiene la posesión derivada, pueden hacer valer los interdictos
que son unas acciones que en los códigos de procedimiento se le concede a los poseedores para defender esa posesión. A veces incluso frente al propietario, cuando el propietario, que puede ser el arrendador, saca al arrendatario, entonces se puede hacer valer el interdicto incluso en contra del propietario. ¿Para qué? Para que se le devuelva la posesión a que tiene derecho producto del contrato de arrendamiento que celebró con él. Por eso nos establecen los mismos códigos de procedimientos civiles que en caso de despojo, tanto el que tiene la posesión originaria como el que tiene la posesión derivada gozan del derecho de ser restituidos en la posesión. Se señala también una distinción por parte de los códigos de procedimientos civiles que cuando se demuestre que una persona tiene en su poder la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considerará poseedor. Es un simple tenedor, es un simple detentador. El ejemplo pudiera ser el del capataz. El capataz, que sí es cierto, habita el inmueble, se dedica a conservarlo, a mantenerlo en óptimas condiciones, pero él ni siquiera a poseedor llega, porque está un escalón incluso más abajo que el de la posesión derivada, que nunca va a poder llegar a prescribir en su favor. El detentador ni siquiera a poseedor llega, de tal manera que cuando sucede algo respecto del bien, la perturbación que se puede hacer por parte de terceras personas, él no puede ejercitar ninguna acción, no puede hacer valer los medios de defensa que establecen las leyes para defender ese inmueble y recuperar, por decirlo así, sino que tendrá que llamarle al que tenga la posesión originaria, que puede ser el propietario, para que sea él el que haga valer esos medios de defensa.